ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal no funciona adecuadamente, no cumple su papel, no es capaz de hacer lo que debe hacer la sal, dice, ¿cómo podrá ser hecha sal de nuevo? Porque ya no tiene poder, excepto, es decir, ninguna utilidad, excepto para ser echada fuera y ser pisoteada por los hombres. Una de las cosas que dice Santiago es que él no permitía el comer sangre. Y por tal razón, cuando la carne es cortada y preparada para cocinarse, antes de cocinarse pasa por un proceso llamado salazón. ¿Qué hace la sal allí? La sal tiene el poder de extraer totalmente la sangre de ese trozo de carne. Lo que se hacía con la sal era colocarla sobre el animal una vez éste era sacrificado. El animal se sacrificaba de una manera que su sangre se extrajera de su cuerpo. ¿Y por qué eso es importante? La sangre no solo está relacionada con la vida, sino que también la sangre. ¿Qué pasa cuando alguien está enfermo? Lo primero que hacen es examinar su sangre, porque la sangre contiene contaminantes, cosas que no están limpias, son impuras, no son saludables, enfermedades y todo eso. Entonces, cuando dice aquí que ustedes son la sal de la tierra, no está diciendo que ustedes son los que le van a dar sabor a la vida, no. Lo que quiere decir es que ustedes tienen un llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Del mismo modo que la sal tiene un poder, la sal tiene el poder de extraer la sangre fuera de la carne. Se supone que nosotros seamos la sal de la tierra, es decir, que hemos sido ungidos por medio de la fe en el Mesías Yeshua, al creer en Jesucristo para nuestra salvación. Nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo. Tenemos toda la provisión necesaria para servir a Dios. Y una de las maneras como servimos a Dios es siendo una fuerza en contra del mal, en contra de todo aquello que es espiritualmente impuro, aquello que desagrada a Dios. Se supone que nosotros expulsemos todo eso. Es lo que significa lo que leemos en el versículo 13. Esto es lo que significa ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal, bien, la mayoría de las traducciones dicen pierde su sabor, pero realmente lo que dice es no funciona adecuadamente. No tiene nada que ver, si haces un buen estudio de estas palabras, no tienen nada que ver con el sabor, con cómo sabe algo cuando lo pones en tu boca. Esta es una traducción de alguien que lo ha interpretado basado en la cultura occidental. Pero no, si haces un buen estudio de esta palabra, te darás cuenta de que es un verbo. Pero si ves la misma palabra en forma de sustantivo, es una palabra para un tonto. Por supuesto, no tendría sentido decir que la sal se vuelve tonta, pero ¿qué es un tonto? Cuando entiendes el origen de esta palabra en griego, en su contexto bíblico, nos habla de alguien que no funciona adecuadamente. Un tonto es alguien que no se comporta de acuerdo al orden normal y aceptable. Alguien que no cumple con lo que debería hacer. Entonces, si la sal se vuelve tonta, lo que significa es, si la sal no funciona adecuadamente. Dice, ¿cómo sería hecha sal? Ese poder de la sal, la autoridad de la sal, lo que dijimos que hace la sal, ese poder de extraer la sangre. Si pierde esa capacidad, si ya no lo puede hacer, ¿puedes tú acaso restaurarlo? Y nos dice, no, en esta ilustración. Dice, porque ya no tiene poder. Es la palabra que usa. Si vemos esta siguiente palabra, dice que ya no es poderosa. Es una palabra que tiene que ver con tener la habilidad para cumplir algo. Y por tanto, si ya no tiene la habilidad para cumplir su propósito, para lo que se supone que se usa la sal, colocarla sobre la carne, extraer toda su sangre, toda impureza, esas cosas que corrompen, y preservarla por un periodo de tiempo, si pierde ese poder, dice muy claramente, por lo tanto ya no es buena y debe ser arrojada. Esto es lo que le sucederá ahora. No es buena excepto para ser arrojada afuera y para ser pisoteada por los hombres. Hablamos de un rechazo. Si no seguimos lo que Dios está ordenando que hagamos, si no caminamos en obediencia, si no estamos comprometidos con los propósitos de Dios, Dios nos pondrá a un lado y nos encontraremos a nosotros mismos cuando estamos fuera de su voluntad, cuando no hacemos su voluntad. ¿Qué pasará? Seremos pisoteados, vamos a ser derrotados por el mundo. No es un contexto de salvación, es un contexto de caminar en unción. Y cuando no lo hacemos, nos volvemos vulnerables a las cosas de este mundo.